El sol se escondía detrás de las montañas cuando Rodrigo Mendoza cerró los ojos. Por última vez, ese día, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Estaba sentado en el porche de su casa grande, una construcción de piedra y madera que había comprado con dinero que nadie preguntaba de dónde venía. Tenía 47 años, cabello negro con algunas canas en las sienes, y una cicatriz larga que cruzaba su mejilla izquierda. La gente del pueblo lo conocía como un hombre de negocios. La policía lo conocía como el Halcón, el líder de uno de los carteles más poderosos de la región. Rodrigo había nacido en un pueblo pequeño, tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Su padre trabajaba en el campo y su madre lavaba ropa para las familias ricas. Aprendió desde niño que el mundo se dividía en dos tipos de personas, a los que tenían poder y los que no. Él decidió muy joven que no iba a pasar su vida arrodillado ante nadie. A los 15 años ya vendía cosas en las calles. A los 20 ya tenía su propia banda. A los 30 ya controlaba rutas enteras de transporte. Ahora, casi 2 décadas después, su nombre causaba miedo en 3 estados diferentes esa noche de agosto. Mientras el aire caliente movía las hojas de los árboles, Rodrigo pensaba en su hija. Elena tenía 23 años y estudiaba medicina en la capital. Ella no sabía exactamente a qué se dedicaba su padre, o tal vez lo sabía, pero prefería no hablar de eso. Rodrigo le mandaba dinero cada mes, suficiente para que viviera bien, para que no tuviera que preocuparse por nada. Él había hecho cosas malas en su vida, muchas cosas malas, pero todo había sido para darle a su hija una vida mejor que la que él tuvo. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contestó de todas formas. «Hulk», dijo una voz al otro lado. «¿Quién habla?» «Annemiek, solo quería decirte que disfrutes esta noche. Va a ser la última tranquila que tengas». La llamada se cortó. Rodrigo miró el teléfono por un momento largo. Había recibido amenazas antes. Muchas veces, en su negocio, las amenazas eran tan comunes como el café por la mañana. Pero algo en esa voz le causó un escalofrío que no podía explicar. Llamó a Tomás, su mano derecha, el hombre que había estado con él desde el principio. «Tomás, ¿dónde estás?» «En el restaurante de la carretera, jefe. Estoy con Pepe y Miguel. Estamos cenando. Todo tranquilo. Pocho, ¿pasa algo?» Rodrigo pensó en contarle sobre la llamada, pero decidió que no. Probablemente no era nada, solo alguien tratando de asustarlo. «No, nada. Solo quería saber dónde estabas. Disfruta tu cena». Colgó y entró a la casa. Su esposa Carmen estaba en la cocina preparando algo de comer. Ella era una mujer de 45 años, todavía hermosa, con ojos negros que podían ver a través de cualquier mentira. Llevaban casados 25 años. Ella sabía todo sobre él, cada secreto, cada pecado. Y aún así, se había quedado... «¿Quién llamó?», preguntó ella sin voltear. «Neidi, importante». Carmen volteó y lo miró. «Rodrigo, te conozco. Algo te preocupa». Él caminó hacia ella y la abrazó por detrás. «Estoy bien. Solo estoy cansado. Deberías descansar más. Trabajas demasiado». Rodrigo sonrió. Trabajo. Así era como Carmen llamaba a lo que él hacía. Era más fácil así. Usar palabras que no dolían a 100 kilómetros de ahí, en una bodega abandonada en las afueras de otra ciudad. 3 hombres miraban un mapa extendido sobre una mesa de metal. Los hermanos Estrada eran conocidos por su crueldad. Fernando, el mayor, tenía 50 años y una reputación de no perdonar nunca una ofensa. Ricardo, el menor, tenía 48 y era el cerebro detrás de todas las operaciones. El tercero no era hermano de sangre, pero lo trataban como tal. Se llamaba Víctor y era el encargado de las cosas que nadie más quería hacer. «Esta noche empezamos», dijo Fernando, señalando un punto en el mapa. «Sus hombres están en este restaurante. Tomás, Pepe y Miguel».
Los tres más importantes, después de el halcón. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto?, preguntó Víctor. Mendoza no es un hombre que perdona. Fernando lo miró con ojos fríos. Mendoza está débil. Sus propios hombres están descontentos. He hablado con algunos de ellos. ¿Están listos para cambiar de bando si ven que podemos ganar? Ricardo asintió. Hemos esperado demasiado tiempo. Mendoza controla las mejores rutas, los mejores contactos. Mientras él esté arriba, nosotros estaremos abajo. Es hora de cambiar eso. Víctor no dijo nada más. Sabía que cuando los hermanos Estrada tomaban una decisión, no había forma de cambiarla. Solo podía esperar que supieran lo que estaban haciendo a las 9 de la noche. Un convoy de 3 camionetas negras salió de la bodega. Adentro iban 15 hombres armados con rifles y pistolas. Ninguno hablaba. Todos sabían lo que tenían que hacer. Habían practicado esto muchas veces, repasando cada detalle hasta que pudieran hacerlo con los ojos cerrados. El restaurante de la carretera era un lugar simple. Tenía mesas de plástico, sillas que no combinaban, y una cocina donde una mujer vieja preparaba la mejor carne asada de la región. Los clientes eran principalmente camioneros y viajeros que pasaban por ahí en su camino a otros lugares. Esa noche había poca gente, solo unas pocas mesas ocupadas, y en una esquina, cerca de la puerta trasera, estaban Tomás. Pepe y Miguel Tomás era un hombre grande, con brazos gruesos y una barba que nunca se recortaba bien. Había conocido a Rodrigo cuando ambos eran jóvenes, cuando todavía no sabían en qué se iban a convertir. Pepe era más joven, apenas 35, pero ya había demostrado su lealtad muchas veces. Miguel era el más callado de los tres. Hablaba poco, pero escuchaba todo. Era el tipo de hombre que notaba cuando algo no estaba bien. ¿Notaron esa camioneta que pasó hace rato?, dijo Miguel, bajando su voz. ¿Cuál camioneta?, preguntó Tomás, mientras masticaba un pedazo de carne. Una no. Pasó 2 veces por la carretera. Muy. Pepe dejó de comer. ¿Crees que es algo? Miguel se encogió de hombros. Probablemente nada. Pero no me gusta. Tomás miró hacia la ventana. No veía nada fuera de lo normal. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo un par de carros viejos y un camión de carga. Estás paranoico, dijo Tomás. Relojet, termina tu cena. Miguel no dijo nada, pero sus ojos seguían revisando la ventana cada pocos segundos. Algo en su estómago le decía que esta noche no era como las otras. Había aprendido a confiar en ese sentimiento. Lo había salvado muchas veces. Antes, las camionetas llegaron al restaurante a las 9:45. Se estacionaron en la oscuridad, lejos de las luces. Los hombres bajaron en silencio, moviéndose como sombras. Rodearon el edificio, cubriendo todas las salidas. Víctor lideraba el grupo principal, el que entraría por la puerta del frente. Recuerden, susurró Víctor, los 3 hombres de Mendoza son el objetivo. Nadie más tiene que morir si no es necesario. Los hombres asintieron, pero todos sabían que en este tipo de situaciones, lo necesario era un concepto muy flexible adentro. Miguel se levantó de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó Tomás. Alba. Caminó hacia el pasillo que llevaba a los baños, pero en lugar de entrar, se asomó por una ventana pequeña que daba al estacionamiento trasero. Lo que vio le heló la sangre. Había hombres ahí, al menos 5, todos armados, esperando. Corrió de regreso a la mesa. ¿Tenemos que irnos ahora qué? Tomás lo miró confundido. Hay hombres afuera armados. Nos tienen rodeados. Pepe se puso de pie inmediatamente, su mano yendo a la pistola que llevaba en la cintura. Tomás tardó un segundo más en reaccionar, pero cuando lo hizo, su cara cambió completamente. El hombre relajado que comía carne asada desapareció. En su lugar apareció el soldado que había sobrevivido 20 años en este negocio. ¿Cuántos?, preguntó
Tomasa, no sé muchos. ¿Salidas? Blockweed, las dos que pude ver. Tomás, maldijo en voz baja. Miró a su alrededor. El restaurante no tenía muchos lugares donde esconderse. Las paredes eran delgadas. No detendrían balas. Estaban atrapados a la puerta del frente. Se abrió. Víctor entró primero, su rifle apuntando directamente a la mesa donde estaban los tres hombres. Detrás de él entraron más sicarios, llenando el restaurante con el sonido de armas, preparándose para disparar. «Buenas noches, caballeros», dijo Víctor con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Los hermanos Estrada les mandan saludos». Lo que pasó después duró menos de un minuto, pero pareció una eternidad. Tomás fue el primero en sacar su arma, pero antes de que pudiera dispararla, 3 balas lo golpearon en el pecho. Cayó hacia atrás, derribando la mesa. Pepe logró disparar 2 veces antes de que una ráfaga de rifle lo cortara por la mitad. Miguel, que siempre había sido el más rápido, alcanzó a matar a 2 atacantes antes de que lo alcanzaran. La última bala le entró por el cuello. Cayó al suelo, sus ojos todavía abiertos, mirando el techo sucio del restaurante. El silencio que siguió fue casi tan terrible como los disparos. Los otros clientes gritaban, escondidos debajo de las mesas, rezando por sus vidas. La mujer vieja de la cocina lloraba en un rincón. Víctor caminó entre los cuerpos, verificando que los 3 hombres de Mendoza estuvieran muertos. «Está hecho», dijo por su radio. «Los 3 están abajo». «Bien», respondió la voz de Fernando. «Ahora déjenles un mensaje a los demás». Víctor sacó un cuchillo de su cinturón. Lo que hizo después con los cuerpos era algo que los periódicos describirían al día siguiente con palabras como brutal e inhumano. Pero en el mundo donde vivían estos hombres, era simplemente la forma de hacer negocios a medianoche. Rodrigo fue despertado por el sonido de su teléfono. Contestó medio dormido, esperando que fuera otra llamada sin importancia. Pero la voz al otro lado lo despertó completamente. «Jefe», dijo uno de sus hombres, un muchacho joven que cuidaba las calles del pueblo. «Encontraron a Tomás, Pepe y Miguel. Están muertos, jefe. Los mataron en el restaurante». Rodrigo se sentó en la cama. Carmen se despertó a su lado, preguntando qué pasaba, pero él no podía hablar. Su mente procesaba las palabras, pero no podía aceptarlas. Tomás era su amigo, su hermano de otra madre. Habían crecido juntos, habían construido todo esto juntos, y ahora estaba muerto. ¿Quién? Fue todo lo que pudo decir. «No sabemos todavía, jefe, pero dejaron un mensaje. Escribieron algo en la pared con sangre». «¿Qué escribieron?» Hubo una pausa larga. Escribieron: «El tiempo del halcón terminó. Firmado An Los Estrada». Rodrigo colgó sin decir nada más. Se quedó sentado en la oscuridad de su habitación, mirando la pared sin ver nada. Carmen le ponía la mano en el hombro, preguntando, casi suplicando que le dijera qué pasaba. Pero él estaba en otro lugar. Muy lejos de ahí. Pensaba en Tomás, en todas las veces que habían escapado de la muerte juntos. Pensaba en Pepe, que tenía una esposa embarazada esperándolo en casa. Pensaba en Miguel, que nunca hablaba de su pasado, pero que una vez le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. Y pensaba en los Estrada, en Fernando con su sonrisa falsa, en Ricardo con sus planes elaborados. Recordaba la última vez que los había visto, en una reunión, hace 3 años, donde habían acordado respetar los territorios de cada uno. Habían estrechado manos, habían bebido juntos, habían prometido paz. Mentiras. Todo había sido mentiras. Rodrigo se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche estaba tranquila. Las estrellas brillaban como siempre. El mundo seguía su curso como si nada hubiera pasado. Pero para Rodrigo, todo había cambiado. «Despierten a todos», dijo finalmente. Su voz tan fría como el metal de una pistola. Carmen lo miró con miedo en los ojos. Conocía esa voz.
Era la voz que usaba cuando alguien iba a morir. Rodrigo, por favor, piensa bien lo que vas a hacer. Él volteó a verla. Por un momento, su cara se suavizó. Amaba a esta mujer más que a nada en el mundo, excepto tal vez a su hija, pero había cosas que tenían que hacerse, cosas que no podían esperar. Ellos empezaron esto, dijo. Yo lo voy a terminar. Las siguientes horas fueron un caos controlado. Llamadas telefónicas a todos sus hombres, reuniones secretas en lugares seguros, mapas desplegados sobre mesas, mientras dedos señalaban objetivos y rutas de escape. Rodrigo no había dormido nada, pero no sentía cansancio. La adrenalina y la rabia lo mantenían despierto, lo mantenían enfocado. Para cuando el sol empezó a salir, ya tenía un plan. No iba a responder con un ataque, iba a responder con 10. Iba a golpear a los Estrada en todos los lugares que les dolieran. Sus negocios, sus propiedades, su gente iban a aprender lo que pasaba cuando atacabas al halcón. ¿Estás seguro de esto, jefe?, preguntó uno de sus capitanes. Un hombre llamado Aurelio, que había estado con él casi tanto tiempo como Tomás. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Rodrigo lo miró con ojos que no mostraban duda alguna. Ya es guerra. Ellos la empezaron. Nosotros la vamos a ganar. Aurelio asintió. No había más que decir. Las órdenes fueron dadas. Los hombres se prepararon, y mientras el sol de agosto subía en el cielo, anunciando otro día caluroso, la región entera estaba a punto de explotar en llamas. Nadie sabía todavía lo que iba a pasar. Nadie imaginaba cuánta sangre iba a correr por las calles. Nadie podía predecir cuántas vidas iban a destruirse en los días siguientes. Solo Rodrigo tenía una idea, y esa idea lo llenaba de una satisfacción oscura que no quería examinar muy de cerca. A los Estrada habían atacado primero. Ahora iban a descubrir por qué nadie se atrevía a despertar al halcón. El primer golpe de Rodrigo llegó antes del mediodía. Un restaurante en el centro de la ciudad, uno que todos sabían pertenecía a Ricardo Estrada, explotó en una bola de fuego que se pudo ver desde kilómetros de distancia. No había nadie adentro a esa hora. Solo el cocinero que llegaba temprano a preparar las cosas. Él sobrevivió, aunque con quemaduras que lo marcarían por el resto de su vida. El mensaje era claro. Esto era solo el comienzo. El segundo golpe llegó una hora después. Un almacén en las afueras de la ciudad donde los Estrada guardaban mercancía fue atacado por un grupo de hombres armados. Los guardias no tuvieron oportunidad. Entraron, tomaron todo lo que pudieron cargar y le prendieron fuego al resto. Las llamas subieron tan alto que los bomberos tardaron toda la tarde en controlarlas. Para cuando cayó la noche, Rodrigo había ordenado 8 ataques más. Una casa de cambio que lavaba dinero para los Estrada, un taller mecánico que servía como punto de reunión para sus hombres, 3 camionetas que transportaban producto, interceptadas en la carretera y quemadas con todo y conductores adentro. Y lo peor de todo, al menos para Fernando Estrada, fue el ataque a la casa de su madre. A la señora Estrada tenía 72 años, vivía sola en una casa grande que sus hijos le habían comprado hace muchos años. No participaba en los negocios de la familia, no sabía los detalles de lo que hacían, pero disfrutaba del dinero que eso traía. Esa noche, un grupo de hombres entró a su casa mientras ella dormía. No le hicieron daño físico, pero destrozaron todo lo que encontraron. Muebles, televisores, recuerdos de toda una vida. Le dejaron una nota sobre su cama que decía: «A la próxima vez, no seremos tan amables». Cuando Fernando recibió la llamada de su madre, llorando y temblando de miedo, algo dentro de él se rompió. Había esperado una respuesta de Mendoza. Había planeado para eso, pero no había esperado que llegara tan rápido y con tanta fuerza. Ese maldito, gruñó mientras caminaba de un lado a otro de su oficina. «Atacó a mi madre. A mi madre». Ricardo estaba sentado en una silla,
su cara tan pálida como papel. Subestimamos a el halcón. Pensamos que estaba débil, pero claramente no lo está. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Víctor desde la esquina de la habitación. Fernando se detuvo. Sus ojos brillaban con una furia que daba miedo ver. Lo destruimos completamente. No dejamos nada de pie, ni su negocio, ni su gente, ni su familia. Su hija estudia en la capital, dijo Ricardo. ¿Podríamos? No, interrumpió Fernando. Todavía no, pero si las cosas siguen así, tal vez tengamos que considerar todas las opciones. Las siguientes semanas fueron un infierno para todos los que vivían en la región. La guerra entre Mendoza y los Estrada se extendió como un incendio fuera de control. Cada día había nuevos ataques, nuevas muertes, nuevas historias de terror. Los periódicos no sabían ni qué titular poner. Las páginas se llenaban de fotografías de cuerpos, de edificios destruidos, de familias llorando. Rodrigo pasaba la mayor parte de su tiempo en movimiento. Sabía que quedarse en un solo lugar era invitar a la muerte. Dormía en casas diferentes cada noche, siempre con guardias armados vigilando cada entrada. Carmen había ido a quedarse con unos familiares en otro estado. Él había insistido, aunque ella no quería dejarlo solo. «Vuelve conmigo», le había dicho ella la última noche que estuvieron juntos. «Podemos irnos lejos, empezar de nuevo en otro lugar. Tenemos suficiente dinero». Rodrigo había negado con la cabeza. «No puedo. Si me voy ahora, si dejo que los Estrada ganen, todo lo que construí no habrá significado nada. Y además, vendrían por nosotros de todas formas. Hombres como ellos no perdonan». «Hombres como ellos», repitió Carmen con amargura. «¿Y qué hay de hombres como tú, Rodrigo? ¿Tú perdonas?». Él no había contestado. No hacía falta. Elena, su hija, llamaba todos los días preguntando si estaba bien. Él le decía que sí, que todo estaba bajo control, que no se preocupara por las noticias. Mentiras, por supuesto. Todo estaba lejos de estar bajo control, pero no podía decirle la verdad a su hija. No podía explicarle que su padre era un monstruo peleando contra otros monstruos. Un mes después del inicio de la guerra, el cuerpo de Aurelio fue encontrado en un camino de tierra a las afueras del pueblo. Le habían cortado las manos y la lengua antes de matarlo. Una advertencia, según el código de la calle. Esto es lo que pasa con los que hablan demasiado. Rodrigo recibió la noticia mientras desayunaba en una casa segura. Dejó caer su taza de café, el líquido oscuro derramándose sobre la mesa como sangre. Aurelio había sido más que un empleado, había sido un amigo, uno de los pocos que quedaban. «¿Cómo lo encontraron?», preguntó con voz ronca. «No sabemos, jefe», dijo el mensajero, un muchacho joven que temblaba visiblemente. «Pero hay rumores de que alguien de adentro está dando información a los Estrada. Trader». Rodrigo había temido esto desde el principio. Cuando las cosas se ponían difíciles, la lealtad se convertía en un lujo que pocos podían permitirse. Alguien en su organización había decidido cambiar de bando, apostar por el caballo que creía que iba a ganar. «Averigua quién es», ordenó Rodrigo. «Y cuando lo sepas, tráemelo vivo. Quiero mirarlo a los ojos antes de matarlo». La búsqueda del traidor consumió los siguientes días. Rodrigo interrogó personalmente a docenas de sus hombres, buscando señales de nerviosismo, de mentiras, de culpa. Finalmente, después de una semana de investigación, encontraron al responsable. Era un hombre llamado Gonzalo, alguien que había trabajado para Rodrigo por más de 10 años. Tenía una esposa y 3 hijos. Tenía una casa que Rodrigo le había ayudado a comprar. Tenía todo lo que tenía gracias a la organización. Lo trajeron a una bodega abandonada en medio de la noche. Estaba atado a una silla, su cara hinchada por los golpes que ya había recibido. Cuando vio entrar a Rodrigo, empezó a llorar. «Jefe, por favor, déjeme explicar», suplicó. Rodrigo se sentó frente a él en una silla igual de vieja y oxidada. «Explica».
Los Estrada me contactaron hace 2 meses. Dijeron que si no les daba información, iban a matar a mi familia. ¿Qué podía hacer, jefe? Son mis hijos. ¿Mis hijos? ¿Y Aurelio? Él también tenía familia. ¿Pensaste en eso cuando les dijiste dónde encontrarlo? Gonzalo bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre su camisa manchada de sangre. No quería que nadie muriera. Solo les daba información pequeña. Cosas que no parecían importantes. No sabía que iban a usar eso para torturar y matar a uno de mis mejores hombres. Rodrigo terminó la oración por él. Lo siento, jefe. Lo siento mucho. Rodrigo se quedó en silencio por un momento largo. Miraba a Gonzalo como si fuera un insecto, algo que podía aplastar sin pensarlo 2 veces, pero también veía al hombre que había conocido por años, el que bromeaba en las fiestas, el que siempre tenía una sonrisa para todos. Creo que lo sientes, dijo finalmente. Creo que de verdad lo siente. Una chispa de esperanza apareció en los ojos de Gonzalo. ¿Me va a perdonar? Rodrigo negó con la cabeza lentamente. No, Gonzalo. No te voy a perdonar. Nope. Si te perdono, entonces todos van a pensar que pueden traicionarme y salirse con la suya. Y no puedo permitir eso. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Tu familia no será tocada. Te doy mi palabra. Pero tú ya estás muerto. Los gritos de Gonzalo siguieron a Rodrigo mientras salía de la bodega y subía a su camioneta. No miró hacia atrás. No podía permitirse ese lujo. La guerra continuó escalando. Lo que había empezado como un conflicto entre 2 grupos se convirtió en algo mucho más grande. Otros carteles de la región empezaron a tomar lados, algunos apoyando a Mendoza, otros a los Estrada. Las alianzas cambiaban cada semana. Los amigos de ayer eran los enemigos de hoy en el gobierno, presionado por la prensa internacional y las protestas de ciudadanos asustados. Empezó a enviar más fuerzas militares a la zona. Soldados patrullaban las calles. Helicópteros volaban sobre los pueblos a todas horas. Pero nada de eso detenía la violencia. De hecho, la hacía peor. Ahora no solo peleaban los carteles entre sí, sino también contra el ejército. En medio de todo esto, la gente común sufría más que nadie. Los negocios cerraban porque era demasiado peligroso mantenerlos abiertos. Las escuelas quedaban vacías porque los padres tenían miedo de mandar a sus hijos. Familias enteras empacaban sus cosas y se iban a otras ciudades, abandonando casas donde habían vivido por generaciones. Rosa Martínez era una de esas personas. Tenía 40 años, era viuda y trabajaba en una tienda de ropa en el centro del pueblo. Un día, mientras caminaba a su casa después del trabajo, escuchó los disparos. Corrió a esconderse detrás de un carro estacionado, rezando en silencio mientras las balas volaban sobre su cabeza. Cuando finalmente hubo silencio, se levantó con piernas que apenas podían sostenerla. Había cuerpos en la calle, sangre en las paredes, y entre los muertos estaba su vecino, don Roberto, un viejito de 80 años que solo había salido a comprar pan en esa noche. Rosa empacó lo poco que tenía y se fue. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse ahí ni un día más. Rodrigo escuchaba estas historias, pero trataba de no pensar demasiado en ellas. Tenía que mantenerse enfocado en la guerra, en ganar, en sobrevivir. Si empezaba a pensar en todas las vidas que estaba destruyendo, en todo el dolor que estaba causando, no podría continuar. Y tenía que continuar. No había otra opción. Una noche, mientras revisaba mapas con sus capitanes restantes, recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo lo hizo levantar el teléfono. ¿Quién habla? Soy Fernando Estrada. Rodrigo sintió que su sangre se helaba. Era la primera vez que hablaba directamente con su enemigo desde que empezó todo esto. ¿Qué quieres?
quiero proponerte algo. Rodrigo rió. Un sonido sin humor. Una tregua. Después de todo lo que ha pasado. Escucha, Mendoza, esta guerra nos está destruyendo a los dos. Hemos perdido hombres, dinero, territorio, y el gobierno está cada vez más cerca. Si seguimos así, no va a quedar nada por lo que pelear. Ustedes empezaron esto. Ustedes mataron a mis hombres. ¿Y ahora quieres paz? Quiero lo que sea mejor para el negocio. Y esta guerra no es buena para nadie. Rodrigo pensó por un momento. Una parte de él quería aceptar, terminar con todo esto, volver a una vida que al menos tenía algo de normalidad. Pero otra parte, la parte que había visto el cuerpo de Tomás, que había enterrado a Aurelio, que había ordenado la muerte de Gonzalo, esa parte no podía perdonar. No hay tregua, dijo finalmente. No hasta que tú y tu hermano estén muertos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Fernando habló de nuevo, su voz había perdido todo pretexto de cordialidad. Entonces, que así sea. Pero recuerda esto, Mendoza, tú pudiste haberlo terminado aquí. Lo que pase después es tu responsabilidad. La línea se cortó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, preguntándose si había tomado la decisión correcta, pero no había tiempo para dudas. La guerra continuaba. Los Estrada respondieron a su rechazo con un ataque que ninguno esperaba. No fueron tras más negocios o más hombres, fueron directamente al corazón de Rodrigo Fun. Martes por la mañana, Elena estaba saliendo de su departamento en la capital, caminando hacia la universidad donde estudiaba medicina. Un carro se detuvo junto a ella. Antes de que pudiera gritar, dos hombres la metieron adentro y el carro desapareció. En el tráfico en Rodrigo recibió el video 2 horas después. Su hija estaba atada a una silla en algún lugar oscuro. Tenía un golpe en la cara y los ojos llenos de terror. Un hombre enmascarado sostenía un cuchillo cerca de su cuello mientras una voz decía: «Tienes 48 horas para rendirte, Mendoza. ¡Oh, tu hija muere!». Rodrigo miró el video una y otra vez, su mente negándose a aceptar lo que veía. Elena, su pequeña Elena, la niña que solía sentarse en sus rodillas y pedirle cuentos antes de dormir. La joven brillante que iba a ser doctora, que iba a salvar vidas en lugar de quitarlas, ahora estaba en manos de sus enemigos, pagando por los pecados de su padre. Por primera vez, desde que empezó todo esto, Rodrigo Mendoza no sabía qué hacer. Por primera vez, el halcón no tenía un plan, solo tenía miedo. Un miedo más grande que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Y en algún lugar, en esa habitación oscura donde tenían a Elena, los hermanos Estrada sonreían. Finalmente habían encontrado la debilidad de su enemigo. Finalmente tenían el poder. La guerra estaba a punto de entrar en su fase más brutal. Las 48 horas más largas de la vida de Rodrigo Mendoza comenzaron en el momento en que vio ese video. No comió, no durmió, apenas respiraba. Solo caminaba de un lado a otro de la casa segura, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una solución que no parecía existir. Sus hombres le ofrecían opciones. Algunos querían atacar directamente a los Estrada, rescatar a Elena por la fuerza. Otros sugerían negociar, ofrecer dinero, territorio, lo que fuera necesario. Y otros, los más callados, pensaban que tal vez era hora de rendirse, de aceptar la derrota antes de que las cosas empeoraran aún más. Rodrigo escuchaba todo, pero no respondía. En su cabeza solo podía ver la cara de su hija, el terror en sus ojos, el golpe en su mejilla. Pensaba en todas las veces que le había prometido que la protegería. Pensaba en todas las mentiras que le había dicho sobre quién era él realmente. Y pensaba en cómo sus decisiones la habían llevado a esa silla, en esa habitación oscura, esperando la muerte. Carmen llamó cuando se enteró. Sus gritos atravesaron el teléfono como cuchillos. «Taylor Deej, te dije que esto iba a pasar. Mi hija, Rodrigo. Tienen
a mi hija. Lo sé, voy a traerla de vuelta. ¿Cómo? ¿Matando a más gente? ¿Empezando más guerras? Mira lo que has hecho, Rodrigo. Mira lo que le has hecho a nuestra familia. No había nada que pudiera decir. Ella tenía razón. Todo esto era su culpa. Cada muerte, cada tragedia, cada lágrima, todo llevaba de vuelta a él al día siguiente. Rodrigo tomó una decisión. No iba a rendirse, pero tampoco iba a quedarse sin hacer nada mientras su hija moría. Iba a usar todo lo que tenía, cada recurso, cada contacto, cada favor que le debían, para encontrarla y traerla de vuelta. Llamó a un hombre que no había contactado en años. Se llamaba Sergio, y era lo más cercano a un fantasma que existía en ese mundo. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su verdadero nombre. Lo único que sabían era que podía encontrar a cualquier persona, en cualquier lugar, por el precio correcto. «Necesito que encuentres a mi hija», dijo Rodrigo cuando Sergio contestó. «Los Estrada la tienen. Sé quién es tu hija, y sé quién la tiene. La pregunta es que estás dispuesto a pagar. Lo que sea, todo lo que tengo, si es necesario». Hubo una pausa. «Dame 24 horas. Tendré una ubicación». Mientras Sergio hacía su trabajo, Rodrigo preparaba el suyo. Reunió a sus mejores hombres, los más leales, los más capaces. No eran muchos. La guerra había reducido sus filas considerablemente, pero los que quedaban estaban dispuestos a morir por él. Y eso era lo que necesitaba. También hizo algo que nunca pensó que haría. Contactó a otros carteles, incluso a algunos que habían sido sus enemigos, y les pidió ayuda. La respuesta fue mixta. Algunos se negaron inmediatamente. «Si derrotas a los Estrada nos beneficia a todos», le dijo el líder de un cartel del norte. «Te mandaré 20 hombres. Pero esto no es un regalo. Cuando termine, me deberás un favor». Rodrigo aceptó. En ese momento habría aceptado cualquier cosa. A las 24 horas pasaron lentamente, cada minuto arrastrándose como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso. Finalmente Sergio llamó con la información prometida. «La tienen en una finca, a 40 kilómetros de la ciudad. Es un lugar viejo, rodeado de montañas. Hay al menos 30 hombres cuidándola. Tal vez más. Fernando está ahí, personalmente. Mi hija está viva, por lo que sé. Sí, pero no puedo garantizar nada». Era suficiente. Era más de lo que tenía hace 24 horas. El plan de ataque se armó en cuestión de horas. Rodrigo lideraría el grupo principal, el que entraría por el frente y haría el mayor ruido. Otros grupos entrarían por los lados, cortando las rutas de escape, y un grupo pequeño, los mejores tiradores que tenía, se posicionaría en las montañas para cubrir desde arriba a la noche del ataque. Rodrigo se miró en el espejo antes de salir. El hombre que le devolvía la mirada no era el mismo que había sido hace 2 meses. Había envejecido 10 años. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era más fuerte que nunca. Llegaron a la finca a las 2 de la mañana. La oscuridad los cubría como un manto mientras se posicionaban alrededor del perímetro. Rodrigo podía ver las luces de la casa principal, podía imaginar a su hija adentro, esperando, tal vez rezando, tal vez ya sin esperanza. Cuando dé la señal, entramos, susurró por el radio. «Recuerden, a mi hija es la prioridad. Si tienen que elegir entre ella y matar a un Estrada Eligenguela». Los minutos siguientes fueron los más tensos de su vida. Esperaba, observaba, controlaba su respiración. Y entonces, cuando los guardias cambiaron de turno y hubo un momento de confusión, dio la señal al el ataque. Fue rápido y brutal. Los primeros disparos cortaron el silencio de la noche como truenos. Los guardias de la entrada cayeron antes de saber que los golpeaba. Rodrigo entró con su grupo,
moviéndose de sombra en sombra, disparando a todo lo que se movía. A la resistencia fue feroz. Los hombres de los Estrada no eran cobardes. Peleaban sabiendo que si perdían, morirían de todas formas. Las balas volaban en todas direcciones. Hombres gritaban, caían, morían. El olor a pólvora y sangre llenaba el aire. Rodrigo recibió un rozón en el hombro, pero apenas lo sintió. Seguía avanzando, buscando a su hija, disparando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Finalmente llegó a la casa principal, pateó la puerta y entró. Lo que encontró adentro casi lo destruye. Elena estaba atada a una silla en el centro de la habitación, tal como en el video. Pero no estaba sola. Fernando Estrada estaba parado detrás de ella, una pistola apuntando a su cabeza. «Detente ahí, Mendoza», dijo Fernando. «Un paso más y la mato». Rodrigo se congeló. Su arma apuntaba a Fernando, pero no podía disparar. El riesgo era demasiado grande. «Papá», susurró Elena. Su voz era débil, rota. «Viniste, siempre vengo. Mi niña, siempre». Fernando rió. «¡Qué conmovedor!». El gran Halken, reducido a un padre desesperado. «¿Sabes cuántas familias has destruido tú, Mendoza? ¿Cuántos padres han llorado por tus acciones? Ahora sabes cómo se siente. Esto es entre tú y yo, Fernando. Deja ir a mi hija, dejarla ir, después de todo lo que ha pasado. No, Mendoza, esto termina aquí, de una forma u otra». Afuera, los disparos empezaban a disminuir. La batalla estaba terminando, pero Rodrigo no sabía quién estaba ganando. Todo lo que sabía era que tenía que encontrar una manera de salvar a su hija. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Mi muerte? La tienes. Déjala ir y puedes matarme». Fernando pareció considerar la oferta. Por un momento, su pistola se alejó ligeramente de la cabeza de Elena. «¿Tu vida por la de ella?». «Interesó. Pero ¿cómo sé que no me están tendiendo una trampa?». «No hay trampa. Solo quiero que mi hija viva». Elena empezó a llorar. «No, pap, no puedes hacer eso. No puedes». «Cállate, niña», gruñó Fernando. «Los adultos están hablando». En ese momento, mientras Fernando estaba distraído, Rodrigo vio su oportunidad. Un reflejo en la ventana le mostró algo que Fernando no podía ver. Uno de sus hombres había logrado entrar por la puerta trasera y estaba posicionándose detrás de Estrada. Tenía que mantenerlo hablando. Tenía que darle tiempo. «Fernando, piensa en esto. Si me matas a mí y a mi hija, mis hombres te van a cazar hasta el fin del mundo. Pero si dejamos esto aquí, si los dos nos vamos por caminos separados, tal vez ambos podamos vivir después de todo lo que ha pasado». «Mi hermano está muerto, Mendoza. Ricardo murió hace 3 días en un ataque de tus hombres. Yo no tengo nada que perder». Rodrigo sintió un pequeño alivio al escuchar eso. Ricardo había sido el cerebro de la operación. Sin él, Fernando estaba perdido. «Entonces, ya ganaste. Taven, ¿qué más quieres?». Fernando abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, un disparo sonó detrás de él. La bala le entró por la espalda y salió por el pecho. Su pistola cayó de su mano mientras él se desplomaba en el suelo. Muerto antes de tocar el piso, Rodrigo corrió hacia su hija, cortando las cuerdas que la ataban, abrazándola con tanta fuerza que pensó que la iba a romper. «¿Estás bien?», repetía una y otra vez. «¿Estás bien? ¿Estás bien?». Elena lloraba en su hombro, su cuerpo temblando incontrolablemente. «Pensé que iba a morir, papá. Pensé que nunca te iba a ver de nuevo. Estoy aquí, mi niña. Estoy ahí». Afuera, la batalla había terminado. Los hombres de Rodrigo habían ganado, pero el costo había sido alto. De los 60 hombres que habían venido, solo quedaban 32.
Los demás yacían muertos en el campo de batalla, mezclados con los cuerpos de los hombres de los Estrada. Rodrigo cargó a su hija hasta la camioneta y la sentó suavemente en el asiento de atrás. Ella se quedó dormida casi inmediatamente, el agotamiento finalmente venciéndola. Él la miró por un largo momento, grabando su cara en su memoria, prometiéndose que nunca más dejaría que le pasara algo así. El viaje de regreso fue silencioso. Los hombres que quedaban estaban demasiado cansados para hablar, demasiado destrozados emocionalmente para celebrar. Sí, habían ganado. Sí, habían rescatado a Elena y matado a Fernando. Pero, ¿a qué costo? Cuando llegaron al pueblo? El sol estaba empezando a salir. La luz dorada del amanecer pintaba las calles de colores suaves, haciendo que todo pareciera pacífico, tranquilo, casi normal. Pero Rodrigo sabía que nada volvería a ser normal, nunca más. En los días siguientes, la noticia de la muerte de los hermanos Estrada se extendió por toda la región. Sin su liderazgo, el cartel Estrada se desmoronó. Sus hombres se dispersaron, algunos uniéndose a otros grupos, otros simplemente desapareciendo. Los territorios que habían controlado fueron absorbidos rápidamente por carteles vecinos, como buitres alimentándose de un cadáver. Rodrigo debería haber sentido satisfacción. Sus enemigos estaban muertos, pero lo único que sentía era vacío. Un vacío profundo que ninguna cantidad de poder o dinero podía llenar. Elena fue enviada a vivir con Carmen. Lejos de todo esto, Rodrigo le pagó los mejores doctores, los mejores terapeutas, todo lo que necesitaba para recuperarse del trauma. Pero sabía que algunas heridas no se curaban con dinero. Algunas heridas quedaban para siempre. «Quiero que dejes todo esto», le dijo Elena antes de irse. «Quiero que vengas con nosotras, que seas un padre normal, que tengamos una familia normal». Rodrigo la abrazó. «Voy a intentarlo, mi niña, Taylor». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. No podía dejarlo. Estaba demasiado metido, demasiado comprometido. El mundo que había construido no era algo que pudiera simplemente abandonar. Y además, aunque los Estrada habían caído, la guerra no había terminado realmente. Otros carteles habían visto la oportunidad de expandirse. Otros enemigos habían surgido de las sombras. El gobierno seguía presionando, enviando más tropas, más operativos, más recursos para acabar con el narcotráfico. El halcón había sobrevivido esta batalla, pero la guerra continuaba. Una semana después del rescate de Elena, Rodrigo recibió una visita inesperada. Era un hombre que no conocía, vestido con un traje caro, que no pertenecía a este mundo de tierra y sangre. Se presentó como representante de una alianza de carteles, un grupo que había estado observando la situación desde lejos. «Has impresionado a mucha gente, Mendoza», dijo el hombre. «La forma en que manejaste a los Estrada, la forma en que uniste a grupos rivales contra un enemigo común, eso requiere habilidad. ¿Qué quieres?» «Ofrecerte una oportunidad. La alianza está buscando expandirse. Necesitamos líderes fuertes, inteligentes, capaces de manejar situaciones complicadas. Queremos que te unas a nosotros». Rodrigo escuchó la oferta con cuidado. Más poder, más protección, más recursos, pero también significaba más compromiso, más riesgo, más alejamiento de cualquier posibilidad de una vida normal. «Lo pensaré», dijo finalmente. El hombre sonrió. «Piénsalo bien, Mendoza, pero no tardes demasiado. Las oportunidades como esta no duran para siempre». Después de que se fue, y pensó en sí mismo, en quién era, en quién había sido, en quién podría llegar a ser. El halcón era un hombre que causaba terror, pero Rodrigo Mendoza era solo un hombre cansado, herido, y más solo que nunca. La decisión que tomara en los próximos días determinaría el resto de su vida. Podía aceptar la oferta de la alianza,
hundirse más profundo en este mundo de violencia y poder. O podía intentar salir, buscar una manera de dejar todo atrás y empezar de nuevo, pero en el fondo ya sabía lo que iba a hacer. Siempre lo había sabido. En el halcón no podía simplemente desaparecer. Había volado demasiado alto, había visto demasiado, había hecho demasiado. La única forma de salir de este mundo era en una caja de madera, y Rodrigo no estaba listo para eso. Todavía no tomó su teléfono y marcó el número que el hombre del traje le había dejado. «Acepto», dijo cuando contestaron, «pero tengo condiciones». Al otro lado de la línea, alguien rió suavemente. «Siempre las hay, Mendoza. Siempre las hay. Bienvenido a la Alianza». Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. Había tomado su decisión. Para bien o para mal, su destino estaba sellado. La guerra contra los Estrada había terminado. Pero otra guerra, más grande, más peligrosa, estaba a punto de comenzar. A los primeros meses en la Alianza fueron como aprender a caminar de nuevo. Rodrigo había sido un líder independiente toda su vida, acostumbrado a tomar sus propias decisiones sin consultar a nadie. Ahora tenía que coordinarse con otros líderes, seguir reglas que no había creado, y aceptar que su poder ya no era absoluto. La Alianza estaba compuesta por 7 carteles principales, cada uno controlando diferentes regiones del país. Tenían un consejo que se reunía una vez al mes para tomar decisiones importantes, resolver disputas y planificar estrategias. Era como un gobierno paralelo, funcionando en las sombras, mientras el gobierno real luchaba por mantener el control. El líder de la Alianza era un hombre llamado Don Aurelio García, un veterano de 70 años que había sobrevivido a todas las guerras, todas las purgas, todos los cambios de poder. Nadie sabía exactamente cómo lo había logrado. Algunos decían que tenía conexiones en el gobierno, otros decían que era simplemente más inteligente que todos los demás. Lo único cierto era que cuando Don Aurelio hablaba, todos escuchaban. «Mendoza», le dijo Don Aurelio, en su primera reunión privada, «tienes talento, pero también tienes un problema. Eres impulsivo. La forma en que manejaste la situación con los Estrada fue impresionante, pero también fue caótica. Causaste demasiado ruido, atrajiste demasiada atención. Eso no puede pasar en la Alianza. Los Estrada mataron a mis hombres, secuestraron a mi hija. ¿Qué esperaba que hiciera? Esperaba que pensaras antes de actuar, que consideraras las consecuencias a largo plazo. La venganza es dulce, pero también es cara. Mira a tu alrededor. Perdiste la mitad de tus hombres, la mitad de tu territorio, y ahora tienes al ejército respirándote en el cuello. ¿Valió la pena? Rodrigo no contestó. No tenía una buena respuesta. Don Aurelio continuó. En la Alianza, trabajamos juntos. Si alguien te ataca, todos respondemos, pero lo hacemos de forma coordinada, inteligente, minimizando el daño colateral. El negocio funciona mejor cuando hay paz. La violencia es mala para todos. Y si alguien no sigue las reglas, entonces el consejo decide qué hacer. Y créeme, Mendoza, no quieres que el consejo decida algo sobre ti. El mensaje era claro. Rodrigo había ganado su entrada a la Alianza con su demostración de fuerza contra los Estrada, pero si quería quedarse, tendría que aprender a jugar según las reglas de otros. En los meses pasaron. Rodrigo se adaptó a su nuevo papel, aprendiendo los ritmos y las políticas de la Alianza. Su territorio se estabilizó. Sus operaciones volvieron a funcionar normalmente. El dinero empezó a fluir de nuevo, más que antes, gracias a las nuevas rutas y contactos que la Alianza le proporcionaba. Pero no todo era negocio. También había política, intrigas, alianzas dentro de alianzas. Los otros líderes lo observaban constantemente, buscando debilidades, evaluando si era una amenaza o un aliado. Rodrigo aprendió a observarlos también, a leer entre líneas.
a entender lo que no se decía a uno de los líderes, un hombre llamado Ramón del Norte. Era particularmente hostil hacia él. Ramón controlaba una de las regiones más ricas de la Alianza y no le gustaba compartir el poder con nadie, especialmente con un recién llegado como Rodrigo. El halcón, decía Ramón con sarcasmo cada vez que se encontraban. El hombre que destruyó a los Estrada con puro coraje. ¡Qué impresionante! ¿Pero qué más sabes hacer, además de disparar? Rodrigo aprendió a ignorar las provocaciones. Sabía que Ramón buscaba una excusa para ir contra él, y no iba a darle esa satisfacción. Pero también sabía que eventualmente tendrían que resolver las cosas. De una forma u otra, la relación con su familia seguía siendo complicada. Carmen se negaba a hablar con él excepto cuando era absolutamente necesario. Elena llamaba de vez en cuando, pero sus conversaciones eran cortas y superficiales. La distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba. ¿Por qué sigues en eso?, le preguntó Elena en una de sus llamadas. Ya tienes suficiente dinero. Ya has demostrado lo que tenías que demostrar. ¿Qué más quieres? Rodrigo no sabía cómo explicarle. ¿Cómo le decía que no era sobre el dinero ni sobre el poder? ¿Cómo le decía que esta era la única vida que conocía, la única cosa en la que era bueno? Como le decía que salir significaría empezar de cero a los casi 50 años, sin habilidades, sin conexiones, sin nada. Es complicado, mi niña. No, es complicado. Es una elección. ¿Y sigues eligiendo eso sobre nosotras? La llamada terminó con Elena llorando y Rodrigo sintiéndose peor que nunca. Cada vez que hablaba con ella, le prometía que cambiaría, que encontraría una forma de salir. Y cada vez, ambos sabían que era mentira. Un año después de unirse a la Alianza, las cosas empezaron a cambiar de nuevo. El gobierno había lanzado una nueva ofensiva contra el narcotráfico, más agresiva que cualquier cosa que se hubiera visto antes. Operativos militares, arrestos masivos, extradiciones. Los periódicos estaban llenos de noticias sobre capos capturados, redes desmanteladas, toneladas de droga confiscadas. Alianza no era inmune. 2 de los 7 líderes fueron capturados en operaciones sorpresa. Otro murió en un tiroteo con el ejército. De repente, el consejo que parecía intocable estaba reduciéndose. Debilitándose, don Aurelio convocó una reunión de emergencia. Los 4 líderes restantes, incluyendo a Rodrigo y Ramón, se reunieron en una casa segura en las montañas, lejos de ojos curiosos. La situación es grave, dijo don Aurelio. Su voz, normalmente firme, sonaba cansada. Tenemos información de que el gobierno tiene infiltrados dentro de la Alianza. ¿Alguien está dando información? El silencio que siguió fue denso. Los 4 hombres se miraron entre sí, cada uno preguntándose si el traidor estaba sentado en esa misma habitación. ¿Quién?, preguntó Ramón. ¿Tienes nombres? No, Dave, pero estamos trabajando en eso. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Esperamos a que nos arresten uno por uno. Don Aurelio levantó la mano para pedir silencio. No vamos a actuar precipitadamente. Eso es exactamente lo que quieren. Que nos volvamos paranoicos. Que empecemos a pelear entre nosotros. No les vamos a dar esa satisfacción. Rodrigo escuchaba en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Si había un traidor, probablemente estaba en esta habitación. Los otros líderes capturados no habían sido parte del círculo interno. Quien estuviera dando información tenía acceso a secretos que solo conocían unos pocos. Miró a Ramón, quien le devolvió la mirada con hostilidad. Ambos estaban pensando lo mismo. El otro era el principal sospechoso. Después de la reunión, Rodrigo volvió a su territorio con más precauciones que nunca. Cambió todas sus rutinas. Despidió a cualquier empleado que no hubiera conocido personalmente por al menos 10 años. Y empezó a usar diferentes casas seguras cada noche. Si alguien lo estaba buscando, no iba a encontrarlo fácilmente.
También empezó su propia investigación sobre el traidor. Usó sus contactos, sobornó a funcionarios del gobierno, hizo lo que fuera necesario para obtener información. Después de semanas de trabajo, finalmente encontró algo. El traidor no era Ramón, como había sospechado. Era alguien mucho más cercano a don Aurelio. Era su propio sobrino, un hombre llamado Martín, que había estado trabajando para la DEA estadounidense. Desde hace años, Rodrigo se enfrentó a un dilema. Podía llevar esta información a don Aurelio y ganar su favor, pero también sabía que si lo hacía, el viejo perdería a su único familiar cercano. ¿Cómo reaccionaría? ¿Le agradecería o lo culparía por ser el mensajero de las malas noticias? Decidió actuar directamente. Una noche, sus hombres secuestraron a Martín de su casa en la capital y lo llevaron a una bodega en las afueras de la ciudad. Rodrigo lo interrogó personalmente, y después de varias horas, Martín confesó todo. Don Aurelio me crió como un hijo, dijo Martín entre lágrimas, pero cuando vi lo que hacía, la muerte que causaba, no pude seguir siendo parte de eso. La DEA me ofreció una salida, protección. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Rodrigo no respondió. No tenía que hacerlo. La respuesta era obvia. Para cualquiera que conociera este mundo, llevó la evidencia a don Aurelio en persona. El viejo escuchó en silencio, su cara impasible. Cuando Rodrigo terminó, hubo un largo momento donde nadie dijo nada. ¿Dónde está ahora?, preguntó finalmente don Aurelio. Lo tenemos en un lugar seguro, esperando tus órdenes.